sé si es. Bueno. Y una maestría en educación. Y soy en este momento la jefe del Departamento de Educación Médica de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo le pido disculpas, de verdad. Doctor, tranquilo. Al pie de la letra, como está aquí. No hay problema. Nada, se puede verificar. Para eso estamos aquí. Bueno, Bueno, doctora, bienvenido. Hoy lo que queremos es, digamos que la Universidad de Antioquia, en grupito, la Facultad de Medicina, queremos en este encuentro de Ascofame que podamos conversar un poquito más sobre los posgrados. ¿En qué sentido? Podríamos decir, o por lo menos en la experiencia desde la Facultad de Medicina, que a los pregrados le hemos trabajado más en los aspectos pedagógicos, curriculares y didácticos, pero a los posgrados no tanto, a pesar de que tenemos los posgrados, pero no tenemos todavía tan estructurado un pensamiento pedagógico de los posgrados. Entonces, por eso hemos decidido venirnos en grupito y traerles a ustedes lo que estamos empezando a trabajar, porque realmente estamos en un proceso de pensar los posgrados en 3 charlas. La primera hoy, y de antemano los invito para el jueves, que tenemos 2 charlas más de 2 resultados de investigación específicamente en los posgrados. El jueves no, el viernes por la tarde. Hoy vamos a hablar específicamente de pensamiento curricular en los posgrados. Lo que les estaba diciendo, como que pensemos un poquitico más, bueno, ¿y los posgrados qué? ¿Y por qué nosotros decidimos pensar en bueno y los posgrados qué? Porque tenemos unos antecedentes en la facultad, esto no sé cómo se señala. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia tenemos 43 posgrados entre especialidades médicas, clínicas, quirúrgicas y tenemos una maestría. Eso es lo que tenemos en posgrado. Pero los antecedentes, o digamos que la problemática que nos motivó a trabajar un poquito en los posgrados es que son 43 posgrados que nacieron de motivaciones diferentes cada uno, con un desarrollo diferente y con un norte, digamos que cada uno caminó por donde quiso. Tenemos posgrados que desde el año antepasado hemos venido celebrando los 50 años del posgrado de medicina interna, los 50 años del posgrado de pediatría, pero realmente si nos íbamos a la historia, son posgrados que nacieron, me imagino que en la mayoría, por lo menos de las universidades que llevamos más añitos, más viejitas, nacieron fue como de la iniciativa de algunos. Bueno, hay que crear el posgrado en tal área y la creamos, pero no había un pensamiento curricular, sino que más bien era un acompañamiento desde los médicos internistas que venían, por ejemplo, de Norteamérica, de su formación o de los pediatras y decidían hacer eso. Entonces, primer antecedente que veíamos como parte de la problemática, un montón de posgrados con historias diferentes, pero no con una coherencia, con unos principios pedagógicos, curriculares y didácticos no comunes. Y teníamos un pregrado con una estructura de principios muy claros, pero los posgrados no. Y bueno, venga, pensemos que esto es una facultad de medicina y deben caminar en el mismo sentido, con unos mismos principios. Muy poca reflexión en los aspectos pedagógicos, curriculares y didácticos. No pensábamos, pues, lo que nos exigía de pronto cuando presentábamos al Ministerio para los registros calificados, pero desde un conocimiento más empírico que reflexivo y con un trabajo de acompañamiento pedagógico al respecto. Entonces teníamos poca reflexión al respecto y además unos planes de estudio con unas propuestas de una adquisición de los conocimientos bancaria y disciplinar. O sea, que mi residente de cirugía viniera a adquirir unos conocimientos, unas habilidades y unas destrezas, pero no con unos principios, con unos componentes específicos de por qué vengo yo a adquirir esas habilidades y destrezas. Con estos antecedentes, entonces, una problemática que teníamos, decidimos como Facultad de Medicina planear una intervención. Y para planear la intervención decidimos ponerlo en el plan de desarrollo, o sea, que nuestro plan de desarrollo tuviera como uno de los objetivos estratégicos la adecuación, contextualización y organización de los posgrados. Y por eso fue entonces uno de los objetivos del plan de estratégico. Realmente nosotros hicimos un plan a 10 años y ahí uno de los objetivos estratégicos era
la contextualización de los posgrados de la Facultad de Medicina. ¿Qué nos permite tenerlo en el plan estratégico? Crear unas acciones para lograr que los posgrados empezaran a caminar y a estar, digamos, estructurados a todos los demás componentes del currículo de la facultad. ¿Qué hicimos entonces? ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Primero, creamos un comité de currículo que pensara cómo se iba a hacer eso y cómo lo íbamos a trabajar, independiente del comité de currículo de la facultad, pero un comité que se dedicara solo a pensar los posgrados, a ver cómo los íbamos a contextualizar. Un comité de currículo que estaba integrado por personal administrativo, estábamos entonces los integrantes del Departamento de Educación Médica, por asesores pedagógicos. En el Departamento de Educación Médica de la de Antioquia tenemos un grupo de asesores pedagógicos no médicos, son profesores con doctorados y maestrías en educación que nos acompañan en todo el proceso de reflexión pedagógica y curricular y didáctica, y por docentes y estudiantes de los posgrados clínicos y quirúrgicos. Entonces creamos un grupo y empezamos a pensar cómo íbamos a poner a pensar a los demás profesores en qué hacer en los posgrados. Hicimos entonces, además, un análisis, ese comité de currículo, hicimos un análisis de la literatura sobre la modernización y contextualización de los posgrados médicos quirúrgicos en diferentes países. Hicimos unas reflexiones muy importantes colectivas, que fueron foros y conversatorios, con un nombre específico, con un eslogan específico que permitiera que los profesionales, que los médicos y los estudiantes identificaran que estábamos en proceso de transformación, que estábamos tratando de pensar, ese fue el eslogan, pensando los posgrados. Y entonces ahí hicimos diferentes tipos de foros con residentes, con profesores y con invitados especiales. Y luego hicimos, y además decidimos apostarle, a investigaciones específicas en currículos de posgrado, y que varios de nuestros profesores o algunos de ellos investigaran de las problemáticas que teníamos en posgrado. Y finalmente venimos instaurando progresivamente algunas de las políticas de las que ya tenemos algunos resultados. Como para mostrarles algo, las principales reflexiones que trabajamos, o sea, cada mes había el encuentro de Pensando los Currículos, donde invitábamos temáticas que fueran dilemas en la formación de los posgrados, invitábamos personas que estuvieran a favor o en contra. Por decirles algo, la ética en los posgrados, la formación integral en los posgrados, la atención primaria en salud en los posgrados, estas fueron algunas temáticas: formación integral, responsabilidad social, que tanto en los posgrados nos preocupamos por la responsabilidad social, la ética, el pensamiento crítico y la autonomía, la flexibilidad, la movilidad en los posgrados, la investigación, atención primaria en salud y evaluación. De todos estos que hicimos foros y reflexiones, ahorita se los voy a mostrar, nos dimos cuenta que era un punto crítico en los posgrados y nos tocó, y ahorita les voy a mostrar, nos tocó avanzar algo y les traemos algunos de los resultados. Esa era como la idea de lo que teníamos. Ahora, unos primeros logros, pero la verdad son unos primeros logros. Lo más importante aquí es que tenemos todavía mucho camino por recorrer, porque son 43 posgrados, y decir pues que vamos a trabajar en ellos y a tener resultados a corto plazo, muy difícil. Primero, algunos de los logros que tenemos, no sé cómo funcionan los posgrados de ustedes, algunos también lo tienen, pero como la Universidad de Antioquia se declaró una universidad investigadora, nuestros posgrados, así sean de ciencias clínicos o quirúrgicos, o si ya sean especializaciones o subespecializaciones, tienen que hacer investigación y tienen al final que entregar un proyecto de investigación y tienen créditos y tienen horas en su plan de trabajo de investigación. Entonces, pero era una investigación que esto no es nuevo, pero que venía hace tiempo, que fuera una investigación los residentes se quejaban que era más bien por cumplir un requisito, investigaciones muy sencillitas. Entonces lo que tratamos fue de darle un ordenamiento a esos procesos de investigación, dándoles a cada uno de los estudiantes asesoría metodológica y temática, dándoles diferentes opciones de investigación, que no fueran solo investigaciones clínicas, sino que pensáramos en investigación translacional, si es así, ¿cierto? Sí. Y que pensáramos en investigación básica, o sea, que nuestro grupo de investigación básica
fuertes, apoyaran a nuestros estudiantes de posgrado en especializaciones clínicas y quirúrgicas en la investigación. Tiempos destinados para el desarrollo de los proyectos. Una de las quejas de nuestros estudiantes era que estaba el curso, pero que los profesores no les daban el tiempo, porque todo el tiempo se lo comía la clínica, se lo comía las rotaciones. Entonces, exigirle a cada uno de los posgrados que los estudiantes tengan tiempos y exigirles a los centros de práctica donde van nuestros estudiantes tal día, en las horas de la tarde, es para investigación. ¿Cuáles son los deberes y las obligaciones de los estudiantes y cómo sería la evaluación de esa investigación? Entonces, primero, ordenamiento de los procesos de investigación. Segundo, la adecuación de los créditos académicos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero eso para nosotros fue templado, porque los posgrados se están por las nubes los créditos. Las asesoras pedagógicas no podían creer que los posgrados clínicos tuvieran la cantidad de créditos que tienen los posgrados clínicos y quirúrgicos y la cantidad de presencialidad que tenemos a la hora de uno pensar, entonces estos muchachos a qué horas estudian, a qué horas reflexionan sobre los casos que vieron, a qué horas trabajan al respecto. Entonces hicimos una evaluación de los contenidos programáticos, de cuáles eran las competencias a desarrollar en cada una de esas especialidades, y además se hizo un trabajo de tú a tú, de confrontación con las prácticas formativas en la vida diaria del estudiante y del profesor. Bueno, en el papel dice que las prácticas y que los créditos son tantos, venga, miremos en el papel cuánto hay. Y tratando de someternos por lo menos a lo que dice la norma, que recuerden que son 66 horas a la semana, y a veces son muchas más las horas que trabajan nuestros estudiantes de posgrado. La otra es la intervención de la evaluación de los aprendizajes. Les adelanto que este es uno de los proyectos que la doctora Cruzana, que es una de las asesoras pedagógicas, nos va a presentar el viernes, porque encontramos en todas las reflexiones que este era un punto crítico en los posgrados. O sea, que los posgrados los evaluábamos simplemente por concepto y que los hacíamos al final. El estudiante nunca tenía una retroalimentación, los estudiantes, este fue un foro muy candente, porque inclusive hicimos encuestas previamente para mostrar qué decían los residentes, qué decían los docentes, y los estudiantes se quejaban de que al final el profesor le decía, no, es que su nota es 4, ¿y por qué 4? No, porque eso es lo que me parece, o su nota es 3,5, pero no hacíamos un proceso de retroalimentación. Entonces, ¿para qué una evaluación al final? Para dar una calificación, para saber si pasa o no. Recordemos que una de las grandes funciones de la evaluación es que me permita para yo ir mejorando. Ese es el propósito de la evaluación y no lo estábamos logrando. Entonces hicimos un acuerdo rectoral, en este momento está en proceso de firma, un acuerdo del superior, donde hubo un cambio en la evaluación de los aprendizajes. Tenemos un componente de evaluación formativa cualitativa, pero también cuantitativa, de discriminar la evaluación por competencias. Incluimos la autoevaluación del estudiante y tiene porcentaje en su nota definitiva, ser oportuna en la evaluación durante y al final de la asignatura, y establecer un plan de mejoramiento de construcción conjunta entre el profesor y el estudiante. Como les digo, esa es la charla de Cruzana el viernes, entonces para que le quede temita no voy a decir más. Otro de los componentes que miramos fue la organización de los periodos académicos en forma anualizada. Nosotros hacemos convocatoria anual para posgrado, pero estaba semestralizado. Y eso administrativamente era muy desordenado, digámoslo así. Los estudiantes casi que estaban en el segundo semestre y no habían terminado el primero, porque no había un tiempo entre uno y otro. Entonces decidimos, si la convocatoria es anual, los cursos también, o digamos los periodos también son anualizados. Pero que más que esto de hacerlo anualizado, lo importante de esta organización fue que nos permitió reflexionar sobre la pertinencia y actualización de los planes de estudios específicos. ¿Por qué? No sé si les ocurre igual, pero nosotros teníamos neurocirugía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como son 5 años, eran 10 neurocirugías. Y el área o el nombre no le decía a uno de lo que realmente el estudiante estaba haciendo ese periodo. Entonces lo que decidimos fue reflexionar sobre la pertinencia de lo que estábamos dando y darles los nombres y organizarlos de acuerdo a lo que realmente se está haciendo, ¿sí? Y no que sea medicina interna 1, 2 y 3 o cirugía 1, 2 y 3, sino que realmente, bueno, este semestre, ¿cuáles son las competencias que queremos que adquieran? ¿Cuáles son los conocimientos que vamos a trabajar? Y démosle un nombre pertinente a eso.
Entonces eso lo hicimos y nos permitió pues unos planes de estudio más pertinentes. Otro, digamos que otro aspecto que estuvo ahí, si recuerdan los que estuvimos el año pasado, un tema candente del año pasado en Ascofame fue los registros calificados, porque estaban represados en el ministerio, porque todos, yo no sé por qué se vencieron al mismo tiempo, pero nosotros al tiempo teníamos 42 registros calificados para hacer. Fue una crisis grande, pero también fue una oportunidad, porque entonces, como eran tantos, decidimos armar en educación médica un grupo de acompañamiento para organizar los registros calificados. Entonces teníamos un grupo que acompañaba al jefe del departamento, a los profesores de cada departamento, en el diseño del plan maestro, en la recolección de la información, y fuera de eso, no sé cómo lo hacen, pero algo que nosotros hacemos es tener como un modelo grande, donde lo que es común a la facultad no tiene que ir a buscarlo cada departamento, sino que nosotros como Departamento de Educación Médica los acompañamos en eso. Entonces, eso nos permitió la obtención por 7 años de registro calificado de 41 posgrados. Y el otro, que también es un reto bien grande y que nos ha permitido pensar y repensar los posgrados y estudiarlos y evaluarlos, es la acreditación, que si bien es voluntaria, decidimos apostarle a la acreditación de los posgrados. Entonces eso también nos hizo que hiciéramos un grupo de capacitación, que tuviéramos una estructura de cómo hacerlo, que desde nivel central nos acompañaran en todo el proceso de acreditación, lo que nos permitió ser pues la primera facultad en tener acreditación de un programa de posgrado, pero también nos permitió tener en el momento tenemos 7 programas de posgrado acreditados y están en el ministerio para ser acreditados, o no, esperemos que sí, 9 que están en proceso de alcanzarla. Entonces eso también, todo esto, yo digo que el haber empezado aquí, voy a volver a la carrerita, aquí, el haber empezado con un objetivo en el plan estratégico para planear intervención frente a una problemática que nos identificaba, que habíamos identificado, nos pudo llevar finalmente acá, a obtener la acreditación de diferentes posgrados. Pero como les dije, estamos empezando apenas un camino, tenemos muchos retos todavía. Por ejemplo, estamos trabajando en identificar troncos comunes, la ética, la bioética, algunas temáticas sobre formación integral como troncos comunes. Estamos pensando en trabajar coterminales, que nuestros estudiantes de pregrado puedan mirar algunos cursos desde su pregrado que puedan ser utilizados en los posgrados. Trabajar en la formación integral, en la comunicación, en ciudadanía, en derechos y deberes políticos, en la flexibilidad y la interdisciplinaridad, en las directrices de responsabilidad social en los posgrados y en cómo debemos implementar la atención primaria en salud en los posgrados. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, en sus manos. ¿Tienen alguna pregunta? Pues de verdad muchas gracias por ese aporte tan importante. Con el doctor Elmer hemos sido batalladores de todo ese proceso, lo acompañamos mucho en todos esos momentos también de los registros calificados en el ministerio y todas estas vueltas. Y además de eso, indudablemente todo lo que usted nos cuenta aquí, de cómo ustedes realmente, de todas las dificultades, pues fueron proactivos y lo que salió fue una oportunidad muy grande. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Jairo Alfonso Ospino Rodríguez. ¿Está? Que yo ya quedé nervioso con la presentación. Sí, señor, médico cirujano de la Escuela Juan M. Corpas, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en educación, especialista en epidemiología, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, y coordinador del grupo de investigación Respóndeme, categoría C de Conciencia. Entonces el doctor nos va a disertar sobre la enseñanza de la medicina desde el currículum oculto.
Buenas tardes, muchas gracias por escucharme, gracias doctor por la presentación. Voy a hacer unas pocas reflexiones acerca de un tema que durante el transcurso de la mañana se mencionó 11 veces, hablaron o mencionaron el tema del currículo oculto, pero primero quiero darle el saludo desde las facultades de medicina de la Universidad Cooperativa. Nosotros tenemos facultades en Pasto, en Santa Marta, en Medellín y en Villavicencio. Todos los que estamos sentados en este auditorio, de alguna manera pensamos en nuestros imaginarios cómo hacer para enseñar mejor la medicina. El hecho de ser docentes nos da, y sobre todo docentes de una ciencia tan compleja como la medicina, nos vuelve especiales. Y ese reto de cómo estudiar medicina, pues yo creo que desde Asclepio viene dándonos motivos o motivaciones más bien de qué rumbo seguir. Realmente cuando uno ve la enseñanza de la medicina no es que ella haya variado mucho con el transcurso del tiempo, tal vez las didácticas, las pedagogías, etcétera, han cambiado un poco. Ustedes recuerdan este informe que fue famosísimo porque enrumbó algo que en su momento no se tenía muy claro porque había diferentes escuelas, entonces se dijo que la medicina debía hacerse sobre las ciencias básicas, que la institución debe adaptarse a la comunidad y sobre todo, importante, que el estudiante era trascendental en el proceso. Esta forma de enseñanza de la medicina, a pesar de que han tratado de hacérsele muchos cambios, todavía continúa vigente. SPICE viene con este modelo que si nosotros vemos es el desarrollo normal o el desarrollo que debió haber tenido el informe anterior. Básicamente centrada en el estudiante, medicina basada en problemas, integradora, sobre todo muy ligada a la comunidad y una cosa muy importante que sea sistemática, la sistematización de la medicina en el sentido de que las personas se sienten a mirar cómo son los procesos de entrada y de salida y cómo se hace dentro de ese gran proceso la enseñanza. ¿Qué tenemos ahora de tendencias de la enseñanza, de la didáctica, de la pedagogía? Quien no esté cerca de las TIC sabe que no está haciendo una buena enseñanza. Medicina basada en la evidencia que criticaban esta mañana, pues es cierto, la crítica, pero todavía se sigue mencionando así. El aprendizaje basado en la solución de problemas, la simulación, que es tan importante en nuestra práctica diaria. Y bueno, ¿qué es el currículo? Porque currículo hablamos continuamente, mencionamos y creemos tener la respuesta a qué es el currículo. Mire lo que dice el Ministerio de Educación, mete dentro de una misma bolsa todo. La Ley General de Educación refiere entonces que el currículo no solamente tiene que ver con los planes de estudio, tiene que ver con la estructura organizacional, con el proyecto educativo institucional. Yo diría que el currículo básicamente son quehaceres normativos que desde lo praxeológico, lo epistemológico, hacen una enseñanza cotidiana en el contexto en que se desarrolla la enseñanza de la medicina. Por eso es que pretender que el currículo sea universal, eso no puede ser, serán corrientes curriculares, pero el currículo se desarrolla en cada contexto. Cuando yo hago la revisión o cuando se hace la revisión de los currículos médicos, todos ofrecen integralidad, que son muy completos, que amalgaman las ciencias médicas con las ciencias clínicas, que se desarrollan en la comunidad y sobre todo que desarrollan en los estudiantes habilidades comunicativas. Hay currículos centrados en el contenido, por ejemplo, hay currículos que son muy metidos en el tema de que sean basados en sistemas o en la parte clínica. Hay currículos que dicen, no, más bien nosotros nos vamos por la línea de que nuestro currículo sea basado en problemas, sea resolución de problemas, de estudio de casos. Uno muy novedoso que es el último, pues es una tendencia curricular. Miren ustedes cómo también ahora están de moda los currículos basados en competencias o los currículos basados en resultados. Y últimamente escuché de la ponente anterior los currículos de responsabilidad social. Hay para escoger, pero el tema que nos ocupa es precisamente el tema del currículo oculto y tiene que ver precisamente con los dos últimos componentes de esta diapositiva. Nosotros mencionábamos que lo que nosotros tratamos de inculcarle al estudiante
en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es que la persona conozca, la persona sepa hacer las cosas, sepa ser un buen profesional y sobre todo sepa convivir en un ambiente globalizado, porque es la otra adición al currículo, que es la globalización, la internacionalización, la posibilidad de tener en una máquina todo el conocimiento y poderlo aplicar a mis pacientes. Y entonces nos dicen que el médico tiene que ser todo esto, tiene que ser un gerente, tiene que ser un líder, tiene que ser un comunicador, tiene que ser una persona dada a su paciente. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿nuestros estudiantes realmente tienen todas estas habilidades? Entonces se habla pues del currículo que está puesto en los planes de estudio. El currículo que nuestros docentes o nosotros como docentes desarrollamos en la práctica diaria. Y un currículo que representa una gran parte de esa enseñanza, que es el currículo oculto. Ustedes un momento, ¿qué profesores o profesoras los han marcado en su desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y piensen si realmente fueron los conocimientos o la manera como ese docente transmitía el conocimiento lo que los marcó a ustedes. Creo que todos tenemos modelos de profesores que tratamos de seguir. Eso precisamente son las enseñanzas, la parte pedagógica y didáctica que está muy oculta. Entonces son prácticas pedagógicas encubiertas, no explícitas. Bueno, positivas o negativas, que forman conductas y actitudes que unidas con el conocimiento hacen que nuestra práctica nuestra práctica médica sea diferente a otras prácticas médicas de personas formadas en la misma universidad o bajo el mismo ambiente. Es muy importante que el currículo transmite normas, valores, creencias, currículo oculto. Entonces nosotros tenemos que cuando revisamos estudiantes que han sido formados por los mismos profesores, bajo el mismo currículo formal, pero son estudiantes que en su práctica cotidiana son diferentes. Nosotros tenemos en la actualidad gran enseñanza del conocer, del saber, pero estamos enseñando a nuestros estudiantes cómo convivir, cómo ser. Generalmente este aprendizaje es empírico. Escuchaba esta mañana precisamente 2 ejemplos de cómo un currículo negativo podía hacer que una persona hiciera una práctica médica complicada. Pero también encontramos prácticas profesionales que riñen con la ética y que se pasan porque como es lo que se hace usualmente en la institución, es lo que se hace, es que ese docente es así. Y nosotros vamos absorbiendo como esponja y cuando hacemos nuestra práctica frente a nuestro paciente podemos repetir esos comportamientos. Recordemos que el discente es eso, en un diálogo, porque nosotros también aprendemos de nuestros discentes, hace que absorba esa parte oculta que se da con el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan una frase de Einstein de esta mañana, que lo que mencionaron? Que la enseñanza no se da únicamente con el ejemplo, sino que básicamente es el ejemplo el que transmite más esa enseñanza. Y comentaba que el currículo puede ser positivo o negativo. Claro, hay prácticas docentes interesantísimas que hacen que estudiantes sean muy responsables con sus pacientes, pero también hay prácticas docentes negativas y como usualmente lo negativo refulge más. Entonces, por esa parte negativa es como la que más problemas nos causa cuando nosotros vamos a procesos de responsabilidad médico-legal, por ejemplo. Y esa convivencia cotidiana en las residencias hace que ese aprendizaje no se sabe en qué momento pueda llegar a insertarse en el discente. Entonces, ¿qué hacer? Porque es que si ustedes observan el iceberg, lo oculto es mucho. Y si todavía no hemos podido nosotros visibilizar el currículo normal, pretender hacer eso sobre el oculto sí ya es complicado. Pues es que el problema es que como el currículo oculto es institucional también, ustedes pueden saber por la impronta cómo se desarrolla un profesional de qué universidad es. Y cuando se presentan ciertos dilemas éticos o bioéticos, puede saber también qué profesores les dieron o les enseñaron en su práctica.
Y también nosotros podemos dentro de la institución querer formar profesionales de determinada etiqueta. Y eso no es malo, si lo estamos enseñando desde nuestro currículo formal de una manera bioética, pero queremos que nuestros estudiantes tengan esa impronta, qué sé yo, APS, bueno, tantas cosas que se han discutido acá. Pero también tiene que ver con el asunto del lenguaje, el lenguajetear, que hablaban algunas personas que han estudiado este tema del currículo oculto, cuando el docente está haciendo la práctica en sus briefings, está enseñando más de lo que realmente cree que está en la diapositiva o que está en el caso explícito. Y bueno, esa parte negativa también hace que la práctica pueda llegar a ser negativa. Entonces, básicamente la propuesta que se trae es que hay que visibilizar lo oculto, es decir, bueno, nosotros sentémonos a charlar, a ver cómo estamos formando a nuestros discentes, cuál es el currículo oculto de nuestra institución, y eso no se hace sino a través de procesos de investigación cualitativa, a través de grupos focales, a través de la observación cotidiana de la práctica diaria, para que nosotros podamos decir, bueno, el currículo oculto de nuestra institución es así. Y bueno, ¿es bueno o es malo? O lo queremos así. Y saben que hay una cosa muy importante. La práctica docente negativa o positiva se puede modificar. Hay estudios muy consistentes que dicen que cuando el docente trae lo oculto y lo visibiliza y trata de mejorar aquello negativo y trata de repetir aquello positivo, eso se puede modificar. Y si nosotros tenemos un cuerpo de docentes que visibilicen lo oculto, podemos nosotros en esa visibilización del currículo oculto poder nosotros trazar la línea de qué es lo que queremos en nuestra institución y no dejar que eso sea al azar, porque eso es usualmente lo que está sucediendo. Sobre todo desde el campo de la bioética. Escuchaban ustedes en una muy buena ponencia de esta mañana cómo la bioética debe ser transversal, es que enseñada transversalmente nosotros podemos en nuestros estudiantes reflexionar, no solamente los estudiantes sino los docentes reflexionar sobre este tema. Esto es lo que les traía básicamente acerca del currículo cultural en reflexión desde la universidad cooperativa de este tema que es muy bonito. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo Alfonso. Creo que si tienen preguntas, las podemos dejar para el final de la intervención de todos. El doctor Vladimir Saldarriaga está. Bueno, vamos a continuar entonces, doctor, con la conferencia El aporte de las ciencias básicas en la formación de las competencias profesionales del médico. El doctor Vladimir Saldarriaga Telles es coordinador de Ciencias Básicas Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bien, buenas tardes. En primera instancia, pues, quiero agradecerle a Ascofame esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco la visión mía y de mi experiencia en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También muchas gracias a la doctora Luz Marina aquí presente por su gran apoyo. Entonces, lo que voy a presentarles es cuál es el aporte de las ciencias básicas médicas en el desarrollo de las competencias profesionales médicas.
Cuando uno se mete a mirar toda la información que hay a este respecto y todo lo que hemos tenido en el transcurso de esta mañana, pues definitivamente es tanta la información específica del campo que preferí traer algo de otra esfera. Entonces, ahí tienen aparte de uno de los discursos de Gabriel García Márquez con relación a lo que se considera un profesional con competencias. Entonces dice, algunos conscientes de sus deficiencias se sienten defraudados por la escuela y no les tiembla la voz para culpar a sus maestros de no haberles inculcado las virtudes que ahora les reclaman, en especial la curiosidad por la vida. Dicen que estamos hablando de una profesión completamente diferente a la medicina, pero aplica desde mi óptica perfectamente lo que estamos viendo. Es cierto que estas críticas valen para la educación en general, pervertidas por la masificación de las escuelas que siguen la línea viciada de lo informativo en vez de lo formativo. Las empresas se han empeñado a fondo en las competencias feroz de la modernización material y han dejado para después la formación de su infantería y los mecanismos de participación que fortalezcan el espíritu profesional. Es como a manera de reflexión. Dentro de lo que compete en la charla que me corresponde, obviamente ya el doctor Osorio, ¿sí? Mencionó el aporte del doctor Fresner, ¿sí? A quien podemos reconocerle en gran parte el punto, el valor que tienen las ciencias médicas básicas y que su modelo, como lo dijeron, sigue siendo vigente. Es más, sigue siendo, estudios muestran que no, en la mayoría de facultades realmente no es mucho lo que ha cambiado. Entonces, dentro de eso se resalta el papel de las ciencias básicas médicas, ¿sí? Y que se plantea que deben estar incorporadas en toda la formación del médico, incluyendo el posgrado, ¿sí? Deben estar orientadas a la resolución de problemas más que a la acumulación de grandes cantidades de información y se debe incluir el contexto clínico. El método de instrucción impacta el aprendizaje y los procesos son más importantes que los contenidos. Hay varios autores que han retomado todo este aporte de Fresner y lo han revisado a la luz de todos los cambios que tenemos actualmente. Las ciencias básicas médicas, pues para todos yo creo que es innegable que son relevantes, ¿sí? Y la profundidad y amplitud debe ser congruente con la práctica médica, o sea, con aquello que el médico va a aplicar. El estudiante debe adquirir en su estudio sólidos fundamentos para la evaluación crítica de la literatura médica. O sea, eso es un elemento que se ha mencionado, o sea, es deslumbrante, apabullante la cantidad de información a la cual nos vemos enfrentados y definitivamente lo que se requiere es que los profesionales tengan y tengamos buenos criterios para hacer una selección de esa información. ¿Sí? Las ciencias médicas básicas, voy a reiterar algunas ideas, no deben ser tratadas solamente en profundidad en una parte del ciclo de la carrera. Usualmente están replegadas hacia los primeros semestres, pero deben ser abordadas a todo lo largo de ella. ¿Sí? No existe un modelo único. Fíjense que siempre que venimos a estos eventos esperamos respuestas contundentes y realmente no las hay. O sea, pueden haber varias miradas, pueden haber varios enfoques y todos ellos son válidos. Las bases teóricas que orientan la enseñanza ya se han escrito y reescrito, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo. O sea, muchas de las cosas que estamos hablando actualmente, pues puede que no sean tan novedosas como a veces lo creemos. Vienen desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? Entonces es imperativo que al interior de los programas, ¿sí?, pasemos ya de la retórica al tratar de acortar más las distancias entre la teoría y la práctica. Esa es una de los elementos que habría que plantear en esa mirada que de las ciencias básicas médicas se dan desde el átomo hasta los órganos que caracterizan los sistemas más complejos del organismo humano. Entonces, en este esquema muestran cómo en las diferentes esferas del accionar del médico deben estar presentes las ciencias médicas básicas. Obviamente se reconoce que en un principio, en lo que tiene que ver con la apropiación de conocimientos y conceptos, es allí donde, digamos que se reconoce la mayor importancia como una parte de preparación del estudiante para el abordaje de la práctica clínica.
Entonces, esos son elementos inherentes al profesionalismo en medicina y como les decía inicialmente, es afortunadamente, y eso le comentaba a la doctora Luz Marina, o sea, es mucha la información, las asociaciones son muy fuertes a nivel nacional e internacional en lo que es la definición de los mínimos que debe tener un profesional de la medicina para poder obrar profesionalmente, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos elementos podemos reconocer el papel de las ciencias médicas básicas. Este es otro elemento de ese discurso que da García Márquez, en el cual yo encuentro elementos que nos pueden servir de reflexión, ¿sí? Dice, toda la formación debe ser sustentada en 3 pilares maestros: la prioridad y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio. Están hablando ahí del periodismo, pero yo le cambiaría la palabra periodismo por medicina, lo veo perfectamente plausible. Y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al médico, diría yo, como el zumbido al moscardón. O sea, esa es una mirada que se hace en otra esfera que yo veo perfectamente aplicable acá. Uno de los elementos fundamentales para que las ciencias básicas médicas sean relevantes es que realmente los conocimientos y aprendizajes que se tengan, ¿sí?, que se adquieran, sean significativos, ¿sí? Pero desde mi óptica, esos aprendizajes no se consolidan en el paso de los estudiantes por el ciclo de formación básica, ¿sí? Es en la clínica realmente donde esos aprendizajes o se consolidan o se olvidan, ¿sí? Y ya hay estudios que muestran cómo realmente la cantidad, la retención de información que tienen los estudiantes a lo largo de la carrera va declinando tremendamente, y eso debe hacernos reflexionar para tratar de no dejarnos deslumbrar por las temáticas, por la cantidad, por la magnitud de los temas, sino trabajar más los procesos. Los aprendizajes significativos se consolidan con la experiencia. Estos se favorecen en ambientes en los cuales, en un contexto que refleje la forma en que los conocimientos son usados en la vida. O sea, siempre hay que tratar de hacer esa proyección, ¿sí?, a lo que es la práctica médica. Utilizar estrategias que tengan relevancia en el mundo real, lo más cercano posible a lo que podamos. Hoy en día tenemos una cantidad de recursos muy importantes para eso. Son muchos los recursos, solamente queda que hagamos buen uso de ellos, ¿sí? Y esto, estimular continuamente la investigación en la resolución de problemas, que es algo que ya ustedes reconocen como un enfoque muy importante dentro de la formación del médico, el aprendizaje basado en problemas. Requiere que los estudiantes se involucren activamente y con múltiples roles y perspectivas. O sea, si el estudiante no es partícipe de su formación, no se puede esperar que tengan aprendizajes significativos. O sea, una actitud pasiva de ellos no los puede llevar a buenos logros, ¿sí? Y demanda la participación de expertos que direccionen los procesos. Me refiero aquí a los expertos, a los docentes. O sea, si bien reconocemos que el centro del aprendizaje es el estudiante, y ya en las conferencias que han antecedido, hay que volver a mirar el papel tan importante que cumplen los docentes, para que realmente asumamos la responsabilidad que nos compete al aceptar esta profesión. Promover la práctica reflexiva como base para el aprendizaje profesional, ¿sí? Y un elemento muy importante es que para que esto se logre requiere docentes motivados y comprometidos en su formación, con la formación de los estudiantes. O sea, esto es fundamental, ¿sí?, a toda profesión, a todo en la vida, pero dentro de la enseñanza es fundamental ese compromiso de los estudiantes. Y obviamente pues tenemos todo un arsenal de recursos, la simulación, la combinación de los métodos tradicionales con las nuevas tecnologías que, bien utilizadas, pues van a favorecer mucho el aprendizaje de los estudiantes. Todo eso que hemos mencionado, estrategias, metodologías, recursos, ¿sí?, no llega a buen término si no se enmarca dentro de un proceso evaluativo que sea consecuente con eso. En la experiencia que uno tiene, que he tenido en varias universidades, uno ve que muchas veces el profesor se preocupa muchísimo por lo que hace, preparar una buena clase,
desarrollar una buena práctica en cualquiera de las disciplinas de las ciencias básicas. Pero cuando llegamos a la parte de la evaluación parece que toda esa energía, toda esa motivación se perdiera. Y cuando uno mira las evaluaciones, uno se pregunta, ¿todo eso que se hizo para terminar en esto? Entonces, hay que reconocer que ese elemento es muy importante. Y en esto que se conoce como la pirámide de Miller, pues obviamente nosotros en ciencias básicas nos ubicamos principalmente en los dos primeros niveles de la pirámide, en el saber y en el saber cómo. Los dos niveles superiores son más utilizados en la parte clínica, pero en la medida en que desde las ciencias básicas se haga eso, pues vamos a mejorar mucho. Y ahí pueden haber muchas estrategias y ahí podemos reconocer que la integración es fundamental. Y la integración, pues ustedes ya conocen, la podemos hacer de muchas maneras, de propiciar la participación de los docentes de básicas en la parte clínica y de los docentes de clínica en la parte básica. Y ojalá algún día podamos llegar a un punto en el cual no haya esa diferencia. O sea, no tiene por qué haber en la universidad docentes de básicas, docentes de clínica. Somos docentes de una universidad. Y qué bueno sería que los urólogos, los neurólogos, los cirujanos, los ortopedistas, pues cada vez buscaran y nosotros propiciarle espacios para que nos acompañen y para que hagan más evidente todo eso que consideramos relevante dentro de la formación, ¿sí? Entonces, la evaluación es un elemento fundamental que debe orientar todo ese proceso y debe ser utilizada debidamente en lo que tiene que ver con la retroalimentación de las cosas que nosotros estamos haciendo. Bien, ese es el panorama de las ciencias básicas, ¿sí? Y el estudiante tiene que adquirir una buena idea desde, como siempre les planteo yo, desde antes del comienzo de lo que llamamos vida, hasta las formas más elaboradas en su expresión. Entonces, mirar cómo cada elemento, que cada uno tiene una tremenda complejidad, representa un valor importante en la formación médica y en el ejercicio de ella. Bueno, este es un elemento que aquí les he mencionado, lo que se quisiera, el deber ser, ¿sí? Pero para ello, como mencionamos inicialmente, nosotros los docentes somos protagonistas muy importantes. Esto es un estudio de la Universidad de La Sabana donde muestra cómo consideran los docentes los roles que asumen dentro de la formación de los estudiantes. Ustedes ven en la tabla de arriba, dice los roles con mayor y menor importancia. Entonces miren cómo nos vemos partiendo de ese estudio que se hace en la universidad, la doctora Castilla y la doctora López de Mesa. Seguramente algunos de ustedes los conocen. ¿Cómo nos vemos? Como organizadores de curso, ¿sí? Responsables de la planeación, implementación de un área, asignatura o módulo, como estructuradores del currículo, como diseñadores de materiales educativos, como líderes en procesos de investigación científica en sentido estricto. O sea, ese sentido estricto hay que verlo como no necesariamente muy pegado a los procesos de enseñanza. Eso no necesariamente se puede dar. Podemos tener en una universidad excelentes grupos de investigación que poco permeen a los estudiantes en los procesos de enseñanza. Y mire cómo de menor importancia tenemos que nos vemos como guías en métodos cuantitativos de investigación, como facilitadores del aprendizaje, ¿sí? Como lideradores de procesos de cambios pedagógicos de investigación y de impacto social, ¿sí? Como en el trabajo como docente en los escenarios de enseñanza y como docente en un escenario clínico o escenario de prácticas. Esto sigue siendo los roles que con mayor frecuencia se asumen, ¿sí? Como conferencistas en clases magistrales, como docentes, como diseñadores, vuelve a mirarse eso. Entonces, esa tabla que planteo ahí es simple y llanamente para reflexionar en el siguiente sentido. Fíjense que habíamos mencionado que ya tenemos mucho fundamento filosófico, epistemológico, pedagógico, todo lo que queramos, pero realmente hasta dónde estamos llevando la expresión de todo ese arsenal de conocimientos a lo que es realmente el ejercicio de la profesión como profesores y de la formación de profesionales de la medicina. Bien. Un elemento que se ha mencionado en varios de los momentos actuales, ¿sí?
Definitivamente, el rol de modelo que tenemos los docentes, y yo lo digo con todo respeto, los de clínicas principalmente, o sea, impactan demasiado en la formación de los estudiantes. Yo considero cada momento del contacto con el estudiante muy importante, pero definitivamente los modelos que ellos toman con mayor dimensión son aquellos de sus docentes específicos de las diferentes especialidades. He puesto allí con todo el cariño a dos maestros, como los considero yo, el profesor Luis María Borrero de la Universidad del Valle. ¿Sí? Alcancé a tener clase de fisiología con él, ¿sí? Y al doctor Borrero, ¿sí? Una persona que yo creo que los que tuvimos la experiencia de estar en cursos de capacitación con él, yo creo que nunca lo olvidamos. ¿Sí? Entonces, como se decía anteriormente, no nos pregunten qué tanto aprendimos, ¿sí? Pregúntenos qué tanto nos emocionamos, qué tanto nos apasionamos, ¿sí? Con el conocimiento. Y eso es lo que le dejan a uno los buenos maestros. Motivación, ¿sí? Empeño, nos abren caminos, ¿sí? La información, los contenidos, con nuestra estructura de pensamiento, con nuestra estructura mental, con la facilidad enorme que tenemos de acceder a la información. Es que hoy no hay ninguna disculpa para decir que no encontramos tal o cual cosa. Bases de datos, no más Google. Google ya le da a uno un campo tremendo, entonces allá podemos encontrar la información. Pero lo que no vamos a encontrar es el amor a la ciencia, el amor al conocimiento. Entonces, dentro de eso considero importante que se refleje, y afortunadamente se reconoce, por ejemplo, el reconocimiento que hacían a los docentes hoy, ¿sí? Me parece muy importante que ese sea un ejemplo a seguir por todos nosotros. Y veamos los dos extremos, el docente joven, innovador, y el docente de una larga tradición que marca en la formación de sus estudiantes. Bueno, todos reconocemos que la medicina tiene muchos retos. Yo he puesto ahí algunos, tal vez siempre está uno influenciado por las cosas que le gustan, pero la lista puede ser muy larga, ¿sí? Indudablemente aspectos como disciplinas como la nanotecnología, la biología molecular, todo lo que tiene que ver con la genómica, pues tiene que apropiarse el médico de eso. Esto dentro del campo de lo que llamamos científico de ciencias duras, pero también vienen otras cosas que hay que empezar a reconocer, ¿sí? Y que las ciencias básicas deben estar allí presentes para soportar, para darle fundamento o para desvirtuar, ¿sí? Yo creo que ambas cosas son importantes, o sustentar ya una determinada posición, un determinado enfoque, o, bueno, criticarlo, ¿sí? No reconocerlo. Y un elemento que lo coloco allí es una cuestión ya a manera muy personal, de manera muy personal. Debemos, en todo lo que hagamos, pues no somos ningunos profetas del conocimiento. Creo que todo lo que buscamos los maestros es que nuestros estudiantes piensen, ¿sí? Y piensen con autonomía, ¿sí? Respetando su forma particular de ver la vida. Entonces yo he puesto ahí, digamos, la carátula de algunos de los libros que personalmente, pues, casi que algunos de ellos son casi que héroes, ¿sí? Y que muestran diferentes miradas acerca de la vida. Abajo he puesto los científicos, los que tienen una mirada desde las ciencias, ¿sí? Pudiéramos llamar una visión materialista, como lo quieran, una visión científica particular de lo que es la vida, de lo que es el conocimiento. Y arriba, diferentes expresiones en diferentes campos del conocimiento, acerca de elementos que hay veces rehusamos hablar, pero que rehusamos tocar o que consideramos de poca monta en la formación de los estudiantes, que estamos tan elevados en el conocimiento que eso no da cabida. Y no nos damos cuenta que gente muy importante, científicos muy prestigiosos, ¿sí? En diferentes campos, por ejemplo, ahí está Jay Gould en el campo de la paleontología, ¿sí? Un eminente divulgador de las ciencias de la Universidad de Harvard. O en la mitad tienen a Francis Collins, ¿sí?
Él es director del proyecto Genoma Humano. ¿Cómo diría yo, de una manera valiente, se atreven a abordar temas que son inherentes al ser humano, ¿sí? Que hacen parte de nuestra vida, pero que muchas veces por dejarnos llevar o por estar demasiado centrados en aquello, en el pragmatismo de nuestras profesiones, no le damos cabida. Entonces, eso yo considero también un elemento fundamental dentro de la formación profesional. O sea, el profesional no es solamente aquel que hace cosas y las hace muy bien, sino aquel que también tiene una visión amplia del mundo. Por ahí hay una frase que la recuerdo, recuerdo ahora leída en el libro El olvido que seremos, pero después buscando en internet parece que se remonta mucho más atrás. El que solamente sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y uno sí se encuentra pues con todas las expresiones, gente muy respetable, gente que admira a uno profundamente por su gran bagaje cultural. Pero también tengo amigos muy cercanos en los cuales muy sinceramente dicen, no, Vladimir, deja ese libro quieto, que yo lo único que leo es ginecología, o lo único que leo es ortopedia, o solamente me interesa lo que está relacionado con la neurocirugía, ¿sí? Creo que tenemos que abrir los seres humanos integrales, y un profesional idóneo tiene que tener una mente abierta para reconocer otros elementos del mundo y del universo, y que de seguro también le ayudan a entender la vida. Hay veces creemos que leer de otras cosas es perder tiempo. Yo siempre saco a cotación, uno de los eventos más importantes para mí es de la ciencia, la teoría de Darwin, ¿sí? Si alguno ha leído acerca de eso, las conclusiones, el desarrollo, el engranaje de la teoría, que como cosa misteriosa se ven dos personas a la vez, Darwin y Wallace, no vino de la biología, vino de otras disciplinas, ¿sí? De la demografía, de la economía, ¿sí? Y de la filosofía. Entonces yo creo que ese elemento también es importante involucrarnos en el día a día en que estamos en contacto con nuestros estudiantes y reconocer que ese profesional que estamos formando, cuya formación no arrancó con nosotros, arrancó desde la cuna, ¿sí? Tal vez desde antes de llegar a este mundo. Cada momento que tenemos la oportunidad de tenerlo ahí, podemos hacer de él o una gran persona o podemos influenciarlo en desviarlo de sus propósitos. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla tan, además de eso, tan llena de afecto, ¿sí? Y que realmente nos lleva pues nuevamente, pues nos coge de la mano hacia la integralidad tan importante, pues. El doctor Francisco Borges Góngora va a darnos una charla sobre la comunicación vital. El doctor es médico especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ciencias de la educación de la Universidad de Sherbrooke en Canadá y doctor en ciencias de la educación de Colombia, Universidad del Cauca. Docente del programa de medicina y coordinador de la unidad de educación en salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, gracias a Ascofame por esta invitación, gracias a la Universidad del Cauca que nos tiene aquí, a varios profesores del programa de medicina y a ustedes por asistir a esta charla. El tema que hoy quiero presentarles es el resultado de mi formación doctoral y es un tema que hasta hace 10 años era prácticamente desconocido en los temas de formación en medicina. Pero en esta conferencia, en este año, nos encontramos con que somos 4 los presentantes, quienes hablamos de este tema, y 3 de los que hacemos este trabajo lo hacemos desde la formación doctoral. Ahorita más tarde el doctor Alberto Maya también va a hacer una presentación sobre el tema. El doctor Rodolfo Cabrales, que es de la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha preocupado también de este tema. Entonces es un tema que está en nacimiento, en crecimiento, como un germen muy importante, creemos nosotros, en la formación de nuestros profesionales. Este es un relato con el que comienzo un texto que tuve la oportunidad el año pasado de escribir, estoy editándolo,
sobre la formación de los médicos respecto a la comunicación. Es el relato de un paciente que refiere lo que hoy estábamos discutiendo. Después de que los pacientes vienen a los consultorios, lo que más los apena es que luego de hacer muchas esperas, el médico apenas los examina, les indica, toma datos de su problema médico, los examina las carreras y al final, sin mayor explicación sobre lo que uno tiene, los prescribe, pero lo que más le molesta a muchos pacientes no es la premura con que se atiende al paciente, la brevedad del tiempo, sino básicamente el contacto que tiene el médico con el paciente. Muchos médicos, dicen los pacientes, no miran al paciente a los ojos, incluso algunos ni siquiera lo saludan. Pero uno podría pensar que esto es muy nuevo, y resulta que revisando el libro de las leyes de Platón, él se refiere que en esa época en Grecia había dos tipos de médicos, los médicos libres y los médicos de los esclavos. Los médicos de los esclavos eran los ayudantes de los médicos que eran esclavos y que atendían a los esclavos en Grecia. Y refiere Platón, mientras los médicos esclavos jamás revelan el motivo de cualquier enfermedad ni permiten ser informados al respecto, atienden con rapidez al paciente y lo despachan rápidamente para ver al siguiente. En cambio, el médico de hombres libres se toma el tiempo para escuchar al paciente en todos sus aspectos, incluso escuchando a sus amigos, para luego plantearle a él tal vez los problemas que lo afligen. De tal manera que llevamos ya miles de años con esta problemática, no es un problema nuevo. De hecho, una de las preocupaciones de esta mañana es que los médicos hoy en día no tienen sino de 7 a 15 minutos. Esta mañana nos dijeron que el promedio es 18, pero sabemos que hay médicos que apenas tienen 7 minutos para ver a los pacientes en algunas entidades presionados por la carga asistencial. Entonces, la pregunta es, ¿eso es nuevo o no es nuevo? Hace 50 años ya se referían en el Reino Unido que los pacientes tenían 7 minutos para atender a sus pacientes. La pregunta es por la calidad de la atención y por lo que llegamos nosotros a hacer con nuestros pacientes. La comunicación entre médico y paciente posiblemente es uno de los elementos más importantes que ha forjado la historia de la medicina. Es gracias a la comunicación entre médico y pacientes que los médicos empezamos a conocer las enfermedades. La historia natural de la enfermedad surgió con esa comunicación. La construcción de la historia clínica es el resultado de ese encuentro, la forma como nos relacionamos con los pacientes. El desarrollo del pensamiento clínico se originó en esa relación. E incluso la tecnología surge de la preocupación del médico por su paciente al no encontrar en el examen físico todo lo que quisiera conocer de él, de su organismo. Y hoy en día, cuando tenemos todas estas herramientas, que cada vez mayores posibilidades diagnósticas, pareciera que la comunicación entre el médico y el paciente se está diluyendo. Y lo peor es que en nuestros escenarios pedagógicos sucede más o menos lo mismo, porque los espacios donde nos movemos están sometidos a presiones similares, aunque en los hospitales universitarios, claro está, a veces tenemos más tiempo. En una revisión del estado del arte de la comunicación médico-paciente, este profesor demostró hace ya casi 20 años que los médicos en general en las publicaciones anglosajonas mostraban en muchísimas una escasa capacidad para entender las expectativas del paciente, para entender el motivo de consulta. La mitad de los pacientes y médicos en los estudios no se ponían de acuerdo sobre por qué iban el paciente al médico, y un enfoque instrumental donde todo se ensaña en obtener solo datos biomédicos de la historia médica sin darle importancia a los aspectos socioafectivos en cuanto a la subjetividad del paciente. En el estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la pérdida de la autonomía del médico en Colombia, se demostró que en nuestras entidades de salud, un 75% de los médicos encuestados son restringidos por su institución para hacer exámenes de laboratorio, para formular medicamentos, para realizar imágenes diagnósticas, incluso incapacidades. Entre el 75 y el 30% de restricciones limitan esa capacidad de autonomía que tienen los médicos. Eso esta mañana lo discutíamos. Y frente a eso, pues la pregunta es, ¿cómo vamos a formar a los médicos en comunicación? Las escuelas de medicina norteamericanas y europeas han planteado una gran cantidad de orientaciones desde hace 20 años. Hay múltiples estrategias didácticas que se han desarrollado
el desarrollo del paciente estandarizado, el aprendizaje basado en problemas con pacientes, las técnicas de roles han permitido mejorar la comunicación, o por lo menos las técnicas de comunicación. Pero la preocupación fundamental de la tesis que yo desarrollé es qué sentido tiene para los profesores la comunicación en el espacio de enseñanza clínica. Porque es que en las facultades nosotros tenemos una doble comunicación. Nos vemos la relación médico-paciente y simultáneamente hacemos una relación profesor-estudiante. Esa relación profesor-estudiante-paciente genera un trío de formación en donde la comunicación es un elemento fundamental. Muchos estudios han reconocido la importancia que tiene la comunicación médico-paciente como un rol central de la formación del médico. La Federación Internacional de Educación Médica la estableció desde el año 2000, ASCOFAME desde el año 2003 estableció ese como uno de los pilares de la formación del médico en Colombia. Y la pregunta importante es, a pesar de que todas estas declaraciones se han hecho, ¿cómo es que nosotros estamos haciendo esa formación? Podemos tomar los modelos norteamericanos y europeos de formación de médicos y seguramente que esas como estrategias técnicas de formación nos van a servir para dar elementos teóricos y también prácticos de la relación entre los estudiantes y los pacientes. Pero una situación fundamental, ahora que la medicina ha entrado en el área de la simulación, es cómo vamos a pasar de esa época en que Hipócrates se sentaba con la familia y con sus estudiantes a la vez a enseñar y a practicar la medicina, hasta el día de hoy en que, bueno, pasamos por una época en que aparecieron las tecnologías, aparecieron las primeras simulaciones y ahora tenemos fabulosos robots que son capaces de simular sonidos cardíacos, pero nadie puede reemplazar al paciente en la comunicación del médico con el paciente. La competencia clínica, y esta es la definición que la misma ASCOFAME ha asumido de Epstein y Hemder, es la del uso habitual de la comunicación y el conocimiento y las habilidades técnicas y el razonamiento clínico. De tal manera que la comunicación es un elemento protagónico en cómo nos comunicamos. Sin embargo, cuando uno evalúa qué pasa en las facultades, los profesores dicen, bueno, nosotros nos comunicamos naturalmente. Para todos les parece que la comunicación es algo que está puesto ahí y que todos nos comunicamos de una manera como natural, como si hubiéramos nacido buenos comunicadores, como si previamente hubiéramos hecho un curso de periodismo o de ciencias de la comunicación. El Colegio Médico de Graduados Norteamericanos del año 97 establece las habilidades interpersonales y de comunicación como uno de esos elementos fundamentales en que debemos formar a los médicos. Y así sucede en muchas instituciones. Y ya se han definido cuáles son las competencias que en comunicación debiéramos desarrollar los médicos. En Norteamérica gira en torno a construir la relación, establecer una conexión interpersonal, obtener la información apropiada, comprender los puntos de vista del paciente, que es un elemento que suele fallar bastante, usar el lenguaje apropiado y hacerse entender con él. Además, se trata de aprender a reconocer el lenguaje no verbal de nuestros pacientes y de paso a identificar cuál es nuestro lenguaje no verbal con ellos, el cual muchas veces comunica y deja de comunicar lo que el paciente espera de nosotros. Llegar a un acuerdo sobre planes y programas y saber concluir el encuentro. Pero esa triple relación, donde están maestro, estudiante y paciente en nuestras facultades, es un elemento importante que nosotros estudiamos en la investigación de la tesis, y esta es una imagen que recoge uno de tantos resultados de ese trabajo. Así como lo acaba de mencionar el doctor Saldarriaga, que acaba de presentarse, nosotros podemos encontrar que los profesores manifiestan y reconocen, tanto como ellos como médicos, algunos básicos, otros clínicos, que mantienen una gran distancia del paciente y del estudiante, que en general ellos reconocen que hay una posición de autoridad, una actitud de paternalismo, que tratan a toda costa de evitar cualquier intimidad con el paciente y con el estudiante, incluyendo pues algunas preocupaciones como que a veces llegan estudiantes a nuestras clases y no han desayunado. En nuestras escuelas públicas tenemos estudiantes que tienen dificultades económicas y podemos darnos cuenta que pasan hambre, pero nos interesa más la pregunta por la fisiopatología. La prioridad en la técnica
nos distancia de la posibilidad de acercarnos al estudiante y al paciente en sus aspectos subjetivos. Por otro lado, es común que los profesores, lo dicen los estudiantes, lo reconocen los profesores mismos, tengan falencias en su comunicación verbal. Muchos tienen dificultades para escuchar. Dicen los estudiantes que el profesor tiene la tendencia más a hablar que a escuchar. Y a muchos les falta claridad y fluidez. No se dan cuenta de que a veces explicar unos temas profundos, complejos, abstractos, implican un esfuerzo muy importante para los estudiantes y ellos no tienen en cuenta esas limitaciones. Además, las barreras como el tiempo, los espacios, las restricciones normativas nos limitan. Entonces, desde el punto de vista conceptual, pensar la comunicación simplemente como intercambio de información entre un receptor y un emisor, que es la definición clásica que uno encuentra en los libros de comunicación de los años 70, basado en modelos puramente matemáticos. Ellos, los ingenieros, fueron los primeros que hicieron las definiciones de comunicación basados en la telefonía. Reduce al ser humano a simplemente informador, y como educadores no podemos reducirnos a simplemente informadores. Martin Buber es un filósofo austríaco que desarrolló una teoría muy interesante sobre la comunicación, en la cual plantea que todos los seres humanos tenemos dos maneras de relacionarnos siempre. Él dice que una es el encuentro con otro ser humano en las dimensiones interpersonales subjetivas, recíprocas, afectuosas, no verbales, más afectivas, desde el punto de vista de ser humano frente a otro ser humano, y él habla de relación yo-tú, esa relación que se da en el encuentro de miradas, cuando uno está frente a otro ser humano y simplemente lo que puede palpar de él lo palpa más rápidamente mirándole a los ojos. Y todos sabemos que uno sabe cuando un paciente está deprimido, cuando un paciente está dudoso de lo que nosotros le decimos, mirándolo. No tenemos que hacer nada más, simplemente mirándolo a los ojos. Y habla de la experiencia del ser humano que se relaciona con lo instrumental, con los objetos, con las mediaciones, con los instrumentos, con las técnicas, elemento que además es indispensable para nuestra supervivencia. Nosotros necesitamos, como seres humanos y como médicos, recurrir a tecnologías. Desde el inicio de la medicina, la tecnología es un elemento fundamental en el conocimiento de la enfermedad y de la salud. Entonces, porque aquí no tenemos tiempo de darles a conocer las diferentes disquisiciones y reflexiones a que nos llevó esta tesis, hemos planteado en nuestra facultad la comunicación vital como un elemento de formación humana. La preocupación de esta mañana sobre cómo se da la formación humanística del médico va en el sentido de en cuándo estamos haciendo la formación humanista, y la respuesta es evidentemente siempre. Entonces, un planteamiento que nosotros creemos que es válido es que en cada acto comunicativo educativo, profesores y estudiantes, estamos desarrollando fenómenos frente a nuestros pacientes de comunicación que están, por un lado, dando un mensaje al estudiante de cómo se desarrolla la relación médico-paciente, y al paciente una forma práctica de la educación médica. Es un espacio donde generalmente somos más profundos en el análisis. Los espacios académicos, los hospitales universitarios tienen la gran ventaja de que nos dan elementos de mayor reflexión, la posibilidad de trabajar con más profesionales, y esos espacios reflexivos nos permiten llegar más profundamente y de manera más integral al ser humano. Entonces, nuestra propuesta es que cuando trabajemos con nuestros estudiantes y también para trabajar el desarrollo de la formación de los docentes en comunicación, hay 6 elementos que debemos tener en cuenta. Reflexionar sobre por qué somos médicos. Esa es una pregunta que siempre es interesante. ¿Usted por qué llegó aquí a hacer medicina? Y siempre hay valores muy profundos que tiene el ser humano, como que lo mueven a estar allí todavía haciendo medicina, porque hay algunos que finalmente han desertado de la medicina. El encuentro de sintonía entre dos seres humanos es fundamental. ¿Qué pasa cuando dos seres humanos se reúnen a reflexionar sobre un tema que lleva el paciente ante un médico?
El conocerse a sí mismos, el autoconocimiento es un elemento fundamental que, por ejemplo, trabaja la NASA. En la NASA, uno de los primeros requisitos para que un astronauta prosiga en su proceso es que tenga un profundo conocimiento de sí mismo. Y un elemento fundamental de la formación del médico, también del profesor, es que sepa decir quién soy yo, por qué estoy aquí haciendo medicina, por qué estoy aquí enseñando medicina. Otro elemento que creemos es muy importante es aprender el valor del lenguaje y la palabra. La palabra crea, la palabra puede sepultar a un paciente, también le puede dar esperanzas que estimulan su sistema inmunológico y le da mucha capacidad para responder a estrategias terapéuticas a pesar de las peores expectativas. La palabra puede curar. En psiquiatría esto es muy evidente. La formación comunicativa como base de la medicina entonces permitiría que reconozcamos el amor, el afecto que sentimos por nuestra profesión, el afecto que sentimos por nuestros pacientes, por nuestros estudiantes, como un valor fundamental para desarrollar la comunicación. Entonces, desde estos principios hemos planteado 7 pasos para la formación del médico en comunicación. La primera es reconocer a cada uno de nuestros estudiantes como sujetos. Los rotes son momentos muy importantes para saber con quién estamos, saber de dónde vienen los estudiantes, qué condiciones económicas tienen, qué los tiene allí siendo estudiantes de medicina. El vínculo que permite y da sentido existencial es saber por qué quieren ser médicos. Es muy importante que las personas sepan esto, porque además esto es lo que va a permitir que un estudiante tenga una preocupación por un paciente desde el punto de vista existencial. Decirle a alguien que tiene cáncer es decirle que se va a morir en el diario normal, pero no. Hoy en día la oncología se ha desarrollado enormemente. La pregunta, de todas maneras, así tenga uno una patología menos grave, es por qué vale la pena vivir la vida y luchar en medio de una enfermedad. La necesidad de intersubjetividad. A veces puede que tengamos poquito tiempo, pero escuchar con atención el llanto de un paciente que tiene una gran preocupación y no despacharlo con una receta, con una remisión a un especialista en psiquiatría o psicología, no porque ello no valga la pena, sino porque uno parece que con eso se quita el problema de encima, nos quita el deber fundamental como médicos de consolar. Y ese es un elemento esencial de la medicina. Y esa comunicación es fundamental porque el paciente viene a que nosotros lo escuchemos, así le vayamos a decir que no hay nada que hacer. La conexión entre lenguajes, nosotros tenemos que aprender el papel que tiene la comunicación humana, el lenguaje no verbal. El 70 al 80% de lo que decimos, lo decimos con gestos, con respiración, con entonación de la voz, con movimientos corporales. Lo demás son palabras. De tal manera que nos damos cuenta de todo lo que le decimos a nuestros pacientes. A veces no leemos todo lo que nos dicen nuestros pacientes por no reconocer las claves del lenguaje no verbal. La interacción en contexto, hoy se dijo la importancia de actuar en el nivel de cada uno de nuestros pacientes. La realización como acción reflexiva, la posibilidad de que el paciente tenga la opción de preguntarse por qué está enfermo y finalmente darle toda esta posibilidad de aprendizaje a nuestros estudiantes a través del diálogo. La idea no es hacer una formación para que los estudiantes se capaciten, la idea es capacitar en medicina para que nuestros estudiantes se formen como seres humanos integrales. Y eso lo logramos en la medida en que somos conscientes los docentes de que nuestro papel no solamente es formarlos como médicos técnicos, sino como unos excelentes seres humanos que se preocupan por la salud de otros seres humanos. Desde nuestro programa, nuestro modelo pedagógico, por lo tanto, parte de los valores del ser y los valores del saber hacer, llegan al comunicar para, evidentemente, alimentar los valores del ser. Y estas son las áreas en las cuales creemos que se debe formar al médico. 3, la actitud interpersonal, la posibilidad de que él, desde su autoconocimiento, facilite el conocimiento de su paciente, genere confianza, exprese afecto y esperanza por él, y atienda al paciente haga la atención basada en el paciente, las dimensiones del lenguaje que ya mencioné, y la interacción terapéutica basada en un diálogo
médico-paciente desde una estrategia que se llama la escucha activa. No me puedo detener hoy en eso, pero es un elemento muy importante para aprender a escuchar al paciente, a nuestros colegas, también a nuestros hijos y a nuestros hermanos, porque es un elemento fundamental de la formación humana, no solamente la formación del médico. Estas son algunas de las estrategias que hemos pensado en nuestro programa, un proceso formativo basado en un grupo de trabajo interdisciplinario, tiene que ser completamente transversal, no pueden haber algunos cursos de comunicación, pero la comunicación es una responsabilidad en todos los niveles, con un enfoque y un soporte en la comunicación médico-paciente, desarrollo con el contexto de nuestras facultades, con el desarrollo complejo de la teoría de la comunicación. Hoy en día los aportes son enormes, y como eje integrador de la formación del médico. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo sí quisiera destacar pues la tarde de hoy, en el sentido de algo que hablábamos esta mañana, ¿sí? Y que pues en el panel que tuvimos al final de la mañana fue un tema como de mucha insistencia, sobre todo con algunos de los panelistas como el doctor Arias, que pues obviamente defendía todo el tema de las EPS, etcétera, ¿no? Y es que estos temas de hoy que hemos visto ahora, realmente lo ponen a uno nuevamente como en un contexto que pareciera que en muchas escuelas se ha ido como diluyendo, ¿sí? Y que en la práctica médica con más veces. Cuando hablábamos de profesionalismo esta mañana, ¿sí? De pronto sí estaríamos de acuerdo con el concepto de que el profesional es profesional como ser humano, como persona, ¿sí? No importa, pues sí importa, pero si le toca trabajar en el contexto que sea. Si usted está viendo un paciente y desafortunadamente lo ve en 17 o 18 minutos, pues seguramente si usted tiene pues esta suerte, digamos, de caminar manejado y dirigido y orientado de esta manera, con el currículum oculto que hablábamos, la comunicación, etcétera, pues seguramente esos 18 minutos no van a maltratar al paciente, sino de alguna manera también van a ser, pues, van a ser algo positivo. Como decía usted, mirándolo a los ojos, mostrándole interés, acompañándolo, etcétera. Entonces yo creo que pues que esta tarde ha sido, pues por lo menos el inicio de la tarde, bastante reconfortante en muchos sentidos. Nuevamente les pregunto si tienen algún comentario o alguna pregunta, doctora. Que sería como, gracias, muy amable, con relación a la exposición sobre currículo oculto. Es cierto que hay varias definiciones sobre las cuales uno se para construir el currículo. Y es cierto que en la Ley General de Educación se habla de una manera gaseosa, digámoslo, por lo amplia y a veces no es tan clara sobre currículo. Sin embargo, sería muy bueno hacer una anotación, y es que la versión más estrecha de la visión del currículo es el plan de estudios, ¿cierto? En ese sentido es la más estrecha porque es la más intencional, pero cuando uno empieza a mirar lo que son las políticas de calidad y por qué el bienestar empieza a jugar un papel muy importante en las condiciones de calidad, no solamente de las instituciones, sino de los programas, es porque la intencionalidad formativa, que no aparece en el plan de estudios, pero que debe estar en aras a la integralidad, se debe generar desde la institución en los programas de bienestar, por ejemplo. Es decir, que eso otro que acontece, que no acontece en la formación específica del profesional, debe acontecer en el entorno educativo. Entonces, una de las partes del currículo abierto, del currículo oculto, le debemos hacerlo intencional y explícito desde los programas, por ejemplo, de bienestar. O sea, cultivar las otras dimensiones como la estética, a través de la estética las artes, o sea, eso debe ser intencional. Lo mismo los ambientes de aprendizaje donde nos socializamos, las cafeterías. Yo creo que en eso casi todas las universidades, no las conozco todas, algunas, se ha perdido el año, por ejemplo, en el manejo de las cafeterías, que desde ahí también debe haber una intencionalidad educativa y formativa en la ingesta, ¿cierto? En los consumos, porque es también el cultivo del cuidado del cuerpo, ¿cierto? No solamente como los espacios deportivos, sino en la alimentación.
Entonces, esa parte del currículo oculto debemos hacerlo intencional. Es institucional y debe ser coherente con los procesos de formación. Entonces, es como eso. ¿Qué es lo oculto? ¿Dónde está lo oculto? No solamente en la cafetería, sino cuando robamos la atención de los estudiantes, sobre todo en aquellas instituciones donde logran entrar estudiantes de sector 1, 2, 3, que no vienen con la cultura académica, que es otra cultura distinta. Entonces, a través de los programas, de las exposiciones en arte, de pintura, de cine, que los vamos dotando de elementos de la cultura académica y de esta otra cultura. ¿Sí? Era esa anotación. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra anotación o pregunta? Entonces tenemos un receso para un cafecito, más o menos 20 minutos.